El salón estaba en silencio, tan denso que se podía escuchar el crujido de una silla vieja en la última fila. Allí, de pie con un sobre arrugado entre sus dedos, una niña de apenas 9 años levantó la voz frente al millonario más temido del pueblo. Sus ojos temblaban, pero su mano no soltaba la carta. ¿Puede leer esto?, preguntó. Nadie se movió. Nadie respiró. El millonario alzó la vista, pálido. Como si la carta guardara algo que jamás debió salir a la luz. El pueblo de San Eusebio vivía siempre en un murmullo. Pequeño, encerrado entre colinas y ríos turbios, parecía detenido en otra época. Casas de madera con techos que se desmoronaban, calles de tierra donde los perros vagaban sin dueño. Allí, los secretos no tardaban en convertirse en rumores, y los rumores, en sentencias. En medio de todo, la mansión de don Esteban Velarde se alzaba como una herida en el paisaje. Vidrios polarizados, jardines podados al milímetro, y guardias que vigilaban incluso cuando no había nada que vigilar. Él era el millonario. El hombre que compraba tierras, acallaba bocas y llenaba los bolsillos del alcalde. Para algunos, un benefactor. Para otros, la sombra que nunca dejaba de crecer. La carta apareció un martes gris, de esos en los que la lluvia parece no querer terminar. Camila, la niña que vivía con su abuela enferma en una casucha al borde del río, la llevaba doblada dentro de su cuaderno escolar. Sus zapatos estaban rotos y su uniforme manchado, pero sus ojos cargaban una determinación extraña, casi adulta. No deberías hacerlo, le advirtió su amiga Julia en el recreo, bajo el alero de la escuela que goteaba. Alguien tiene que hacerlo, respondió Camila, apretando el papel contra su pecho. La carta, escrita con su caligrafía torpe, era un arma. No hablaba de juegos ni de sueños, sino de un secreto que su abuela le había confiado entre susurros. Algo que, de llegar a las manos equivocadas, podría desmoronar el mundo perfecto de don Esteban. Esa tarde, el rumor de que el millonario asistiría a la inauguración de la nueva biblioteca recorrió el pueblo. Nadie faltaba a esos eventos, era el único momento en que los pobres podían acercarse a su benefactor y, con suerte, recibir una limosna o una promesa vacía. Camila sabía que sería allí. No había otro lugar. El momento se dibujaba solo en su cabeza, la multitud expectante, los flashes de las cámaras locales, y ella, atravesando el silencio para entregarle la carta. Su abuela la miró desde la cama, con la piel tan frágil como papel viejo. Hija, si la lees en voz alta, todo cambiará. Para bien o para mal. Camila asintió, aunque en su corazón el miedo ya había comenzado a germinar. Al caer la noche, las calles se iluminaron con faroles de luz amarillenta. Los vecinos se congregaban en torno a la biblioteca nueva, aún con olor a cemento fresco. Don Esteban apareció en un coche negro brillante, rodeado de hombres de traje. Su sonrisa era impecable, pero en los ojos se leía algo más, desdén, distancia, cansancio de fingir. Camila apretó la carta hasta arrugarla. Julia la agarró del brazo. No lo hagas. Te destruirá. Pero Camila dio un paso al frente, la multitud abrió un pasillo de murmullos y el millonario, al verla, perdió por un instante esa sonrisa de mármol. La niña levantó la carta. ¿Puede leer esto?, dijo. El murmullo se congeló. El millonario extendió la mano, pero antes de tocar el papel, alguien entre los guardias murmuró. Dios mío, no esa carta. Y entonces, la tensión explotó en un silencio absoluto. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tragarse la respiración de todos. Camila tenía la carta en alto, temblando, mientras los ojos oscuros de don Esteban se clavaban en ella. La multitud contenía la voz, como si un solo murmullo pudiera desencadenar algo irreparable. Don Esteban carraspeó, suavemente. Sus dedos enguantados se estiraron hacia el sobre, pero en su gesto había una dureza casi mecánica. Niña, dijo en un tono tan bajo que apenas se oyó, entrégame eso. Camila no se movió.
La lluvia había vuelto a caer, pequeñas gotas que repiqueteaban en los paraguas y en el suelo embarrado. La carta, arrugada y húmeda en sus manos, parecía arder. Un periodista local levantó la cámara, buscando captar el instante. Un guardia le arrebató el lente de un manotazo. Nadie protestó. Léala usted mismo, exigió Camila, con la voz quebrada pero firme. Un murmullo inquieto recorrió la multitud. Algunos reían nerviosos, otros se apartaban como si no quisieran estar demasiado cerca de lo que estaba por pasar. El millonario tomó aire, fingió una sonrisa para la prensa, y con un movimiento lento arrebató la carta de las manos pequeñas de Camila. Rompió el sobre, sacó el papel arrugado, y empezó a leer. Su expresión cambió. Primero incredulidad. Después un destello de furia. Luego, algo más oscuro, miedo. La multitud esperaba un gesto, una palabra, algo. Pero don Esteban no dijo nada. Cerró el papel, lo dobló con manos tensas, y murmuró a sus guardias. Llévenla. Un murmullo estalló como un trueno en la plaza. Julia gritó, intentando alcanzar a Camila, pero los hombres de traje ya habían tomado a la niña por los brazos. Su cuerpo pequeño se sacudía, tratando de escapar. Es verdad. Todo lo que dice es verdad. Alcanzó a gritar antes de que le taparan la boca. La gente murmuraba, pero nadie se atrevía a intervenir. Era como si un velo invisible de miedo paralizara al pueblo entero. Camila fue empujada hacia el coche negro, mientras la abuela, desde una ventana cercana, golpeaba el vidrio con la mano huesuda, sin voz suficiente para detener nada. El millonario subió tras ella, cerró la puerta de un golpe y el motor rugió. Dentro del vehículo, el silencio era insoportable. Camila respiraba con dificultad, mirando de reojo a ese hombre que representaba todo lo que ella detestaba, riqueza, arrogancia, poder. Pero también había algo más en su mirada ahora, un temblor extraño. ¿Quién te dio esta carta?, preguntó él, con voz grave. Camila apretó los labios. Mi abuela me lo dijo todo, susurró. Don Esteban giró el rostro lentamente hacia ella. Sus ojos brillaban en la penumbra del coche. Tu abuela debería haber muerto hace mucho tiempo. Camila tragó saliva, un escalofrío recorriéndole la espalda. El coche avanzaba por caminos oscuros, alejándose del pueblo. Las luces quedaban atrás, como si se internaran en un túnel de sombras. El aire olía a humedad, a tierra mojada, a encierro. La niña miró hacia la ventana, pero los vidrios estaban polarizados. No había escapatoria. Don Esteban abrió de nuevo la carta. La leyó en silencio, mientras el coche se balanceaba en las curvas. Sus labios se movían con las palabras, como si quisiera confirmar lo que estaba escrito. Usted no es quien dice ser. Y mi nieta merece saberlo. Camila lo observó con una mezcla de miedo y desconcierto. ¿Quién era realmente aquel hombre? El coche se detuvo frente a los portones de hierro de la mansión. Se abrieron como si esperaran el regreso de un rey. Camila fue llevada dentro. El aire estaba impregnado de cera y madera vieja. Los pasillos eran tan largos que parecían no terminar nunca. Cuadros antiguos, con rostros severos, vigilaban cada paso. En un salón principal, con lámparas de araña que lanzaban destellos fríos, don Esteban ordenó que la dejaran libre. Los guardias obedecieron, cerrando la puerta tras ellos. El millonario se acercó despacio, con la carta en la mano. ¿Quieres saber quién soy, niña?, susurró, inclinándose hacia ella. Camila no respondió. Don Esteban sonrió con una frialdad que helaba la sangre. Entonces escucharás una verdad que tu abuela jamás debió revelar. Un golpe seco retumbó en la puerta. Alguien del otro lado estaba exigiendo entrar. El millonario se giró, irritado. ¿Quién demonios? La puerta se abrió con violencia. Y allí, contra toda lógica, de pie en el umbral, estaba la abuela de Camila.
pálida, temblorosa, pero viva. Esteban, dijo con una voz rota, cargada de años de silencio. Ha llegado la hora. La niña jadeó, incapaz de comprender cómo su abuela, que horas antes apenas podía levantarse de la cama, estaba ahora frente a ellos, erguida como un espectro. El millonario retrocedió un paso, con el rostro desencajado. La lámpara de araña tintineó con un crujido seco, como si el aire mismo se quebrara al ver a la abuela entrar. Sus pies desnudos manchaban el mármol, dejando huellas húmedas, y sus ojos hundidos parecían traer consigo toda la noche del pueblo. Don Esteban palideció. Por primera vez en años, el millonario retrocedía. Tú, murmuró con voz hueca. Se suponía que estabas acabada. La abuela avanzó, cada paso lento, cargado de una fuerza invisible. Camila, con el corazón a punto de estallar, miraba a uno y otro, intentando unir las piezas de un rompecabezas que llevaba demasiado tiempo oculto. No he muerto todavía, dijo la mujer, clavando su mirada en él. Y no descansaré hasta que tu mentira caiga. El millonario apretó los puños, la carta temblando en su mano. Calla. Rugió, su voz retumbando contra las paredes doradas. No sabes lo que haces. La abuela sonrió apenas, una mueca amarga. Lo sé mejor que nadie, Esteban, o debería llamarte por tu verdadero nombre, Héctor Morales. El silencio que cayó fue insoportable. Camila se llevó las manos a la boca. ¿Qué? Susurró la niña. Pero, ¿Héctor Morales no murió en el incendio? Don Esteban bajó la vista, respirando con dificultad. El eco de esas palabras parecía haber abierto la puerta de un pasado enterrado. La abuela se giró hacia Camila, su voz quebrada pero firme. Ese hombre no es el millonario que dice ser. Tu abuelo verdadero murió hace 30 años, y él tomó su lugar. Quemó la casa, borró los registros, y se quedó con todo. Camila sintió el suelo moverse bajo sus pies. La mansión, los lujos, el poder, todo construido sobre cenizas y mentira. Don Esteban levantó la cabeza. Sus ojos, húmedos, no eran de rabia sino de desesperación. Lo hice porque no tenía otra opción. Gritó, con una confesión que desgarraba. Era un don nadie, un ladrón. Y ese incendio fue un accidente, pero cuando me encontré con su cadáver, con su rostro irreconocible, supe que podía convertirme en él. La abuela se estremeció, las lágrimas desbordando. Y lo hiciste. Lo hiciste a costa de todos nosotros. Camila, temblando, dio un paso adelante. Entonces, todo este tiempo, ¿usted es el asesino de mi abuelo? Don Esteban cerró los ojos. Un silencio denso llenó la sala. Finalmente, con voz rota, respondió. Sí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un cuchillo. La abuela se derrumbó de rodillas, sollozando. Camila, en cambio, no lloró. Sus ojos, que hasta entonces habían sido los de una niña, brillaban ahora con algo nuevo, una furia contenida. El millonario intentó acercarse, extendiendo una mano temblorosa. Camila, yo te he dado todo. Colegios, medicinas, tu casa, todo lo hice por ti. No lo hiciste por mí, dijo ella, con voz baja, helada. Lo hiciste por miedo. El viento golpeó las ventanas, apagando algunas velas. La mansión se sumió en una penumbra inquietante. La abuela levantó la vista, exhausta. Es hora de que el pueblo sepa. Don Esteban retrocedió, comprendiendo lo inevitable. Si cuentas esto, me destruirás, dijo, con un hilo de voz. Camila respiró hondo. Por un momento, pensó en su abuela enferma, en las noches sin comida, en los días bajo la lluvia con zapatos rotos. Pensó en todos los que habían sufrido bajo el poder de aquel hombre que no era quien decía ser. No, respondió ella, con calma devastadora. Tú ya te destruiste solo. En ese instante, la puerta del salón se abrió.
El pueblo estaba allí, decenas de vecinos que, atraídos por los gritos, habían entrado a la mansión. Rostros cansados, endurecidos por años de silencio y miedo, observaban ahora la escena con ojos encendidos. La abuela señaló al millonario. Él no es quien dice ser. Este hombre mató a mi esposo. El murmullo de la multitud fue creciendo como una tormenta. La máscara de Esteban Velarde se desmoronaba frente a todos. Camila, aún con la carta en las manos, la levantó en alto. Aquí está la verdad. Escrita con la letra de mi abuela, y con la sangre de mi abuelo. Don Esteban cayó de rodillas. Por primera vez en décadas, no quedaba nada de su poder, solo un hombre roto que había vivido dentro de una mentira demasiado grande. La multitud se abalanzó, pero Camila no se quedó a mirar. Corrió hacia su abuela, la abrazó con fuerza, y juntas salieron de la mansión. Afuera, la lluvia lavaba la tierra del pueblo. Camila miró al cielo oscuro, con la carta apretada en su pecho. El eco de los gritos en la mansión quedó atrás. Lo único que se escuchaba era el repiqueteo constante del agua, como si el mundo mismo llorara la verdad que, por fin, había salido a la luz. Al amanecer, la mansión quedó en silencio, abandonada, como un gigante muerto. El pueblo nunca olvidó la noche en que la carta de una niña desnudó al hombre más poderoso de todos. Camila guardó el papel bajo la almohada de su abuela, no como un arma, sino como un recordatorio. La verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Y a veces, llega escrita con la letra temblorosa de una niña.